Hola jóvenes, mi nombre es Eva Luz Cipriano, soy estudiante de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Bueno, te presento el proyecto de responsabilidad social que trata sobre la enseñanza virtual del área de comunicación, para lo cual te doy la bienvenida al tercer año de secundaria, donde por este medio aprenderás muchos temas de tu interés. Empecemos. El propósito de esta sesión es que los estudiantes logren identificar un género literario a través de la lectura de un texto. Voy a empezar leyendo 3 cortos textos y ustedes me siguen. La primera: colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roqueadas por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria. Oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río, tardes de Soria, mística y guerrera. Hoy siento por vosotros en el fondo del corazón tristeza, tristeza que es amor, campos de Soria. Esto es de Antonio Machado. La siguiente. En el fondo se ve muchas veces el espinazo de la sierra y, al acercarse a ella, no montañas redondas, son estribaciones huesosas y descarnadas peñas erizadas de riscos, colinas recortadas que ponen al desnudo las capas del terreno resquebrajado de sed, cubiertas cuando más de pobres hierbas. Esto es de Miguel de Unamuno. La última. Madre, ¿traes el reloj? Novio, sí. Madre, tenemos que volver a tiempo. Qué lejos vive esta gente. Novio, pero estas tierras son buenas. Madre, buenas, pero demasiado solas. 4 horas de camino y ni una casa, ni un árbol. Novio, estos son los sécanos. Madre, tu padre los hubiera cubierto de árboles. Novio, ¿sin agua? Esto le pertenece a Federico García Lorca. Ahora bien, analicemos. ¿Qué les hace diferente a cada uno de estos textos? Como lo habrán notado, he usado distintas tonalidades para cada una de ellas, ya que la primera es un poema, la segunda es una narración y la tercera una obra teatral. En cada texto, ¿qué nos querrá comunicar el autor? Bueno, en la primera, Antonio Machado expresa sus sentimientos ante un paisaje duro y áspero que le atrae. En la segunda, Unamuno también pinta un paisaje duro, áspero y seco, pero solo lo describe, sin expresar sentimientos, como sí lo hace Machado. Y la tercera, Federico García Lorca, deja que sean los personajes los que muestren cómo es el paisaje. Entonces, ¿qué tema trataremos hoy? Muy bien, los géneros literarios. Pero antes recordemos qué es la literatura. La literatura son creaciones de palabras, ya que gracias a ello se pueden crear poemas, cuentos, epopeyas, entre otros. Ya, los géneros literarios son técnicas expositivas singulares ligadas a ciertas leyes de forma y contenido, de carácter histórico o no, a las que se someten las obras literarias. Es aquí donde se va a clasificar las creaciones literarias, ya por su forma y contenido. Recordemos la primera clasificación de los géneros literarios pertenece a Aristóteles, quien los redujo a 3, que es épica, lírica y dramática. Ya, dentro de cada género surgen subgéneros o géneros menores, algunos de ellos solo válidos en ciertos momentos históricos, que lo vamos a ver más adelante. Este será el esquema que usaremos, ¿ya? Los géneros literarios están divididos o clasificados
en tres. La primera, que es lírica o poética, la segunda, narrativa, y la tercera, dramática. En la lírica, el medio expresivo que más se utiliza es el verso. Aquí podemos encontrar la elegía, la oda, entre otros. En la narrativa, el medio expresivo que más se utiliza es la prosa. Aquí encontramos el cuento, la novela, novel, o también llamada novela corta. Y en la dramática, lo que más se usa es el diálogo entre personajes. Ya aquí encontramos la tragedia, la comedia, farsa, sainete, tragicomedia. Empecemos con el género lírico. Es la forma poética que expresa los sentimientos, imaginaciones y pensamientos del autor. Es la manifestación de su mundo interno y, por tanto, es el género poético más subjetivo y personal. En pocas palabras, se encarga de mostrar el modo subjetivo e interno del escritor. Aquí tenemos a Neftalí Ricardo Reyes Basualdo, más conocido por su seudónimo Pablo Neruda, quien fue uno de los poetas en lengua española más importantes del siglo XX. Un datito más, también ganó el Premio Nobel en 1971. Su obra relevante es 20 poemas de amor y una canción desesperada. También en nuestro país hemos tenido como principales exponentes de la poesía a César Vallejo, Blanca Varela, Mariano Melgar y entre otros. Empecemos por los subgéneros líricos. Bueno, oda e himno. La oda son los sentimientos de admiración y entusiasmo. Suele tener un carácter solemne y un lenguaje de gran admiración. Himno se aplica a los cantos litúrgicos de la iglesia y a las canciones con música que tienen un sentido nacional, político o también de ideología. Ahora, la poesía bucólica. Canta la serenidad y la belleza del campo y la vida de pastores, ¿no? Más ideales o más imaginarios que reales. En la elegía tenemos tres, que es la endecha, lamento y epitafio. Ya, a ver, la elegía es una composición que denota lamentación por diversas causas, ya sean amorosas, religiosas, patrióticas. También es fundamental en los funerales. La endecha releva sentimientos tristes cuando se refiere a la muerte. Es grande su proximidad a la elegía. El lamento es una composición poética que expresa dolor, arrepentimiento o preocupación por una persona. El epitafio es un poema breve que se supone colocado sobre la tumba de una persona, ¿no? Ahora, la canción y madrigal. Aquí tenemos también el epitalamio. Ya. Estos subgéneros tienen en común la expresión del sentimiento amoroso, triste o alegre, expresados en forma de canto con música. El epitalamio es un poema destinado a cantarse en una boda, ¿ya? Reflejando la alegría que reina en esta fiesta. Ahora la satírica y el epigrama. La satírica ridiculiza vicios o defectos ajenos, ¿ya? El epigrama es una composición poética breve que se expresa un solo pensamiento principal por lo común, lo festivo o satírico. Ya, luego tenemos copla y letrilla. Aquí encontramos pastorela y serrana.
Se agrupan por su común origen popular, ¿ya? La copla es cualquier composición poética breve que aislada o en serie sirve de letra en una canción popular. La pastorela es una composición poética de origen trovadoresco y provenzal, en la que el poeta describe el encuentro del caballero con una pastora, a la que se requiere de amores. La serrana es un cantar lírico cuyo asunto era el encuentro de un caminante con una moza bravía, que le ayudaba a encontrar el camino en la sierra. Y tenemos la epístola. Es composición en la que el autor se dirige a un receptor bien determinado, real o fingido, que se considera ausente. Por ejemplo, para referir circunstancias personales a un amigo ausente. Ya la epístola se usa para circunstancias personales o para referirse a un amigo ausente. Pasamos al género narrativo. Ya, es aquella en la que un narrador, a través de un discurso oral o escrito, relata una historia destinada a oyentes, ¿no? Como en la epopeya griega o en los cantares de gesta medievales, o lectores como en la novela moderna. Ya, los subgéneros narrativos. El cuento. Es una narración de una acción ficticia de carácter sencillo y breve extensión, de muy variadas tendencias a través de una rica tradición literaria y popular. En general, el desarrollo narrativo del cuento es rectilíneo. Presenta pocos personajes y el proceso del relato privilegia el desenlace. Aquí podemos encontrar los famosos cuentos de los hermanos Grimm, que es Caperucita Roja, La Cenicienta, Hansel y Gretel, y entre otros. Ahora, la novela. Es una obra en que se narra una acción fingida o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores por medio de la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, de caracteres de pasiones y de costumbres, ¿ya? Salvo excepciones, la novela propiamente dicha usa la prosa, como ya les dije anteriormente, y a diferencia del cuento, nunca será breve. La acción es necesaria en esta obra, pero lo fundamental son los personajes y el mundo ficticio en que ellos viven. Aquí podemos encontrar a García Márquez con su novela 100 años de soledad, o también a Mario Vargas Llosa con su obra La ciudad y los perros. Ahora pasemos a la novela corta o también llamada novel, como les dije anteriormente. Esto se caracteriza por una aparición de forma condensada de la acción, el tiempo y el espacio. También presenta un ritmo acelerado en el desarrollo de su trama, ya que no será amplia y detallada como la novela normal. Aquí encontramos La metamorfosis de Franz Kafka. También está El Principito. Ahora pasemos a otros subgéneros de la narrativa. Tenemos dos grupos. La primera se relaciona con lo histórico o con lo heroico, y la segunda, los que por su intención se relacionan con lo didáctico, que es la enseñanza-aprendizaje. Ya, a ver, empecemos con el primer grupo. Se encuentra la epopeya, que es narración poética de una acción memorable para un pueblo entero o para la especie humana. También tenemos el cantar de gesta. Aquí se encuentra el cantar de Mio Cid. Bueno, este manifiesta
las leyendas heroicas de un pueblo, compuestas fundamentalmente para ser escuchadas más que leídas, ¿ya? Consideradas también épico-líricas. Encontramos la leyenda, que es manifestación literaria de una tradición oral apoyada a veces en hechos históricos ciertos. Luego está la balada. Son sucesos tradicionales, leyendas, mitos, entre otros, contados con sencillez y emoción. Y el romance, que es composición épico-lírica de origen anónimo popular, con temas procedentes de los cantares de gesta o que expresa sentimientos de índole lírica. En el siguiente grupo encontramos el apólogo, que es narración breve perteneciente al ámbito de la literatura genómica, o sea, sentenciosa y de carácter didáctico moral, en la que los personajes son a menudo seres irracionales. Está la fábula, que es narración breve cuyas figuras son animales que representan condiciones humanas, ¿ya? Representando vicios y virtudes que entregan una enseñanza con censuras de carácter moral. Y por último, la parábola. Se propone dar mediante el relato de algún hecho una lección moral, pero a diferencia de la fábula, no recurre a la personificación de animales, ni utiliza su estilo generalmente festivo. Ya. Ahora pasamos al género dramático. Es aquella destinada a ser representada ante espectadores y que consiste en una acción dialogada representada por personajes, que son los actores, y en un espacio, que es la escenografía. En pocas palabras, este género agrupa las obras literarias que serán actuadas ante un público. Ahora bien, el que escribe para teatro se llama dramaturgo. ¿Y quién habrá sido el dramaturgo más grande de toda la historia? Hay varios, pero voy a mencionar dos de ellos. William Shakespeare, ya es considerado uno de los más grandes dramaturgos. Otro dramaturgo importante también es Bertolt Brecht, que también es alemán. Y en el Perú tenemos a Manuel Asencio Segura, que incluso el teatro principal de nuestro país se llama el Teatro Segura en honor a este dramaturgo. Y una de sus obras cumbres es la famosa Ñacatita. Ya. Ahora pasamos a los subgéneros dramáticos. La tragedia. Es la imitación de una acción elevada y completa de cierta magnitud en un lenguaje distintamente matizado según las distintas partes, ¿ya? Efectuada por los personajes en acción y no por medio de un relato, y que suscitando compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales emociones. Ya, atentos aquí. La historia trágica imita acciones humanas en torno al sufrimiento de los personajes y a la piedad, hasta el momento del reconocimiento de los personajes entre sí o de la toma de conciencia del origen del mal. ¿Ya? Ahora pasamos a la comedia. La comedia es la imitación de las personas más vulgares, pero no vulgares de cualquier clase o de cualquier fealdad física o sea moral, sino de aquella única especie que supone lo ridículo. ¿Ya? Describe intelectualmente deformados los aspectos concretos y risibles de la vida cotidiana. ¿Ya? Los personajes son de condición inferior, el desenlace es feliz y optimista, y su finalidad es provocar la risa del espectador. La siguiente, la comedia española barroca. Se designa así a una obra de teatro que no tendrá que tener obligatoriamente carácter cómico.
¿ya? Este género se produce en España en los siglos XVI y XVII. Es una obra dramática en 3 jornadas. Sus principales características son la eliminación de las unidades de lugar, tiempo y espacio clásicos. Otro, la acomodación de la estrofa al asunto tratado. Y también la mezcla de lo cómico y lo trágico. Ya aquí no van por separados, sino se mezclan. Y la búsqueda también de los temas de la tradición española. Y sus finalidades son imitar acciones humanas, pintar las costumbres, dar gusto al público. La siguiente es la farsa. Es obra teatral cómica que se describe y se representa con el único fin de hacer reír al público, mediante la muestra de situaciones y personajes ridículos, ¿ya? Es un tipo de obras en las que la realidad se deforma, estilizándola, haciéndola grotesca o carnavalizándola. Ya, en la farsa, lo real será deformado. En la comedia se darán episodios de la vida cotidiana. Ahora pasamos a los otros subgéneros dramáticos. Aquí se divide en 3 grupos. La primera, que son obras de breve extensión y carácter cómico. La segunda, que son obras de contenido religioso, ¿ya? Históricamente situados en la Edad Media y hasta el siglo XVII. Y la tercera, los que además de la comedia española barroca, se marginan de la rigurosa separación entre lo trágico y lo cómico. Ya. Empecemos con el primer grupo. Aquí tenemos el paso. Son episodios cómicos puestos entre situaciones dramáticas para alargar la acción. Tenemos también el entremés, que son pasajes en tono preferentemente cómico que aparece al principio, en medio o al final de una obra de carácter serio, sin conexión argumental necesaria con ello. Ya, el siguiente grupo. Aquí encontramos el misterio. Ya, aquí representa o es la representación dramática donde se escenificaban los cuadros del nacimiento, vida, pasión y muerte de Jesucristo. El milagro, obra que relata la vida de la Virgen, de santos, de héroes, de caballería, para ilustrar los principios cristianos. La moralidad, obra de intención didáctica y moralizante, con alegorías del vicio y de la virtud, y un combate incesante entre el bien y el mal. Y por último, el auto sacramental, ¿ya? Son obras con personajes alegóricos que centraban sus argumentos en el dogma de la Sagrada Eucaristía. Ya, el tercer grupo. Aquí tenemos la tragicomedia. Ya es obra dramática en que se combinan el elemento trágico y el factor cómico, y que presenta personajes populares y aristocráticos. ¿Ya? Acción que no culmina en catástrofe y estilo que experimenta altibajos. También tenemos el drama burgués y romántico. Es el género literario realista, intermedio entre la tragedia y la comedia, de carácter burgués y centrada en los problemas del hombre contemporáneo, como puede ser en la familia, en la profesión, relaciones sociales, entre otros. Y por último tenemos el grotesco. Presenta una exageración premeditada, una reconstrucción desfigurada de la naturaleza, una unión de objetos imposibles en un principio, ¿ya? Se fusiona lo trágico con lo cómico, tratando personajes y situaciones trágicas de una óptica humorística.
Entonces, llegamos a la conclusión. Los géneros literarios, son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias, ¿ya? Atendiendo a su contenido y estructura. Se clasifican en 3, no se olviden, que es la lírica, la narrativa y la dramática. En la lírica se encargará de mostrar el mundo subjetivo e interno del escritor. En la narrativa se recoge una serie de hechos presentados o explicados por un narrador. Y en la dramática se agrupan las obras literarias que serán actuadas ante un público. Bueno, jóvenes, nos estamos despidiendo y hasta la próxima.